Damos comienzo a la siguiente charla de Daniel Rivera, de nombre Rapaces Nocturnas de la Araucanía comprendiendo la vida en la oscuridad. Queremos agradecer una vez más el registro de las charlas al programa de difusión científica a cargo de Felipe Valenzuela. Van a tener más información acerca de esto en el link del video que vamos a subir a YouTube de Pajareando Fest. Le doy el pase a Daniel. Muchas gracias. Creo que aún no se proyecta. Se pegó. Sí. Buenísimo. Ya. Ahora sí que sí. Muy buenas tardes a todas las personas que han estado presentes a lo largo de este festival. Mi nombre es Daniel Rivera, soy cetrero y ornitólogo de campo, pajarero aficionado, como muchas de las personas que me imagino que están acá compartiendo esta tarde. El tema que vengo a hablar hoy día es sobre el comportamiento, la etología de las nocturnas a lo largo de lo que es, cierto, la Araucanía. Así que vamos a partir de inmediato con esta presentación. Bueno, primero, antes de hablar de las aves rapaces, tenemos que comprender qué son en sí, por qué se denominan aves rapaces. Y una de las formas más fáciles de resumir, ¿cierto?, lo que es una ave rapaz es en base a sus características, o una característica fundamental que hace que tengan un punto de convergencia, ¿cierto? Es decir, que genera esta similitud, y es que son aves que están preparadas para la caza. De ahí viene la palabra rapaz, ¿cierto? Del término latín rapere, que significa apoderarse, cazar, ¿ya? Y para eso, para poder realizar esta acción de cazar, las rapaces cuentan con una serie de adaptaciones a lo largo de lo que es todo su cuerpo, ¿cierto? Cuentan con una visión bastante aguda, cuentan con picos ganchudos, ¿cierto?, para poder desgarrar carne, garras muy afiladas y plumajes que son resistentes y van acorde al tipo de ambiente o al tipo de presa que capturan. Las aves rapaces no solamente se alimentan de lo que conocemos clásicamente, ¿cierto?, como la lechuza comiendo el ratoncito, ¿cierto? Ellas pueden abarcar un rango de presas bastante amplio que va desde, no sé, anfibios, insectos, incluso otras aves. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, en lo que son estas tramas tróficas, ¿ya? Cuando nosotros vemos lo que son los depredadores en la naturaleza, muchas veces lo que nos enseñan, ¿cierto?, en el colegio es que esta relación que existe entre los depredadores tope se da de una forma lineal, pero en realidad no es así. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí podemos ver que en realidad es una red en donde todas las especies presentes en un ecosistema interactúan y van cumpliendo de una u otra forma su rol en cada hábitat en el que se desenvuelven. Aquí podemos ver entonces, ya que vamos a hablar de rapaces nocturnas, cómo un búho tiene una relación que no es lo que le decía recientemente, no es lineal, sino que más bien es una red, ¿ya? Es para saber dónde están situadas las rapaces y cómo se cumple o se ejerce su rol en la naturaleza. Bueno, ahora hablando de la taxonomía de los rapaces, a nivel general, ¿cierto? No solamente de lo que refiere a rapaces nocturnas, tenemos que en Chile hay 4 órdenes presentes. En realidad a nivel mundial son 5, pero en lo que respecta a nuestro país solamente encontramos 4 órdenes, ¿ya? Tenemos por una parte los accipitriformes, ahí están los aguiluchos, gavilanes, peucos, águilas, etc. Tenemos los falconiformes, que son los que tienen forma de halcón. Ahí encontramos tiuques, caranchos, traros, los mismos halcones, ¿cierto? Tenemos los catartiformes, que son los que tienen forma de basurero. Todos estos nombres vienen del latín, ¿ya? Y si lo llevamos a la traducción en español, es por eso que estoy haciendo esa comparación, ¿ya? Catartiformes, forma de basurero, falconiforme, forma de halcón. Y tenemos también a los strigiformes, que son los que tienen forma de brujo o bruja, ¿ya? Y bueno, se da netamente por temas de mitología. Esta vez siempre se han estado atribuyendo a temas mitológicos, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo bastante clásico acá en nuestro país es el totué, ¿ya? Muchos yo sé que lo han escuchado, o sea, han escuchado sobre la leyenda del totué, probablemente también hayan escuchado el totué. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Es básicamente eso, al no reconocimiento de aves, pero que de una u otra forma se van atribuyendo a seres mitológicos,
etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a centrar en lo que son las rapaces nocturnas, pertenecientes al orden de los estrigiformes. ¿Ya? Bueno, estas rapaces en general poseen una actividad, como le dice el nombre, una actividad nocturna, pero igual podemos encontrar algunas excepciones, ¿ya? Como el caso del chunchito que puse aquí en la imagen, que es, si bien es una rapaz nocturna, si ustedes ven, tiene ojos grandes, un plumaje críptico que le permite camuflarse bastante bien durante el día, aún así puede presentar actividad diurna y se da un motivo que lo vamos a ver ya más adelante. Bueno, dentro del orden de los estrigiformes tenemos dos grandes familias, ¿ya? Que está la familia Estrigidae, en donde están involucrados todos los búhos, los búhos que conocemos acá en Chile, por ejemplo, el chuncho, el pequén, el concón, el nuco, tucúquere, etc. Y por otra parte tenemos a los titónidos, o la familia de Titonidae, ¿ya? Así es como se pronuncia ese nombre en latín, y aquí el único representante que tenemos a nivel nacional vendría siendo la lechuza. Ahora que ya sabemos bien lo que es una ave rapaz, cómo se agrupan científicamente, vamos a hablar de la biología de las nocturnas. ¿Por qué vamos a hablar de la biología? Porque necesitamos comprender estos aspectos básicos y fundamentales de las rapaces para poder hablar posteriormente sobre su comportamiento. ¿Ya? Dentro de sus principales características, ¿cierto? Tenemos una visión nocturna bastante desarrollada y eso lo logran gracias a una cantidad innumerable de células presentes en su ojo que son fotorreceptoras. Ellos carecen de células que les permitan ver a color, ¿ya? Ven en escala de grises, pero tienen un discernimiento bastante grande de esta escala de grises. Aunque ustedes crean que probablemente ven así como en una película antigua, la verdad es que saben discernir muy bien entre todos estos grises. Tenemos una audición desarrollada que no solamente se da por el oído en sí, que el oído ya está bastante desarrollado, sino que también por un disco facial, que lo podemos ver presente en muchas rapaces. Aquí tenemos una lechuza de modelo, que parece una verdadera antena parabólica, ¿cierto? Y tenemos también un plumaje críptico, que es el que les permite pasar desapercibidos en la naturaleza y transformarse de una u otra forma en una extensión de los elementos de su hábitat. Porque a diferencia de otras aves que son muy coloridas, por ejemplo, un cernícalo, va a ser difícil que pueda pasar tan desapercibido como lo haría, ¿cierto?, un concón o un tucúquere, ¿ya? Aquí tenemos, bueno, parte de lo que le hablaba antes, no tienen, si bien son rapaces nocturnas, no son estrictamente nocturnas, las podemos ver desenvolverse durante el día aquí. Este chuncho que fotografié a orillas del río Picoiquén en la cordillera Nahuelbuta estaba cazando tórtolas a mediodía y este tucúquere igual, a eso de las 10, 11 de la mañana estaba cazando lagartos chilenos. Era una hembra que estaba con 3 pollos. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, el plumaje críptico, cómo están bastante adaptados para lo que es la vida en la oscuridad. Aquí fíjense el nivel de camuflaje que logran alcanzar, a pesar de que son especies diferentes y con hábitos y presas diferentes, como un nuco, si lo diéramos, obviamente, volteáramos su cabeza y ya no viéramos su ojo, vamos a poder ver que se va a confundir fácilmente con la estaca y todos los elementos de su hábitat. Acá podemos ver un tucúquere que estaba dormitando, ellos no presentan sueño profundo, como en el resto de las aves o como en organismos como nosotros. Las nocturnas tienen un sueño a medias, digámoslo así, ¿ya? Esas son parte algunas de sus características que tienen que ver con la biología. Ahora también hablando sobre la biología, sobre aspectos de estos organismos, tenemos que en general presentan un metabolismo basal bajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando están en estado de reposo, es decir, cuando el tucúquere está perchado en un lugar, no está activo, no está cazando, no está haciendo absolutamente nada, su metabolismo basal, ese metabolismo que le permite permanecer con vida, ya sea respirando, su corazón latiendo, etc., gasta muy poca energía. Puse un asterisco porque tenemos el caso del chuncho o de las rapaces nocturnas más bien pequeñas, que sucede todo lo contrario, que su metabolismo en realidad es mucho más acelerado. Pero para que tengan una idea en general, las rapaces nocturnas tienen un metabolismo basal bajo y eso igual va en parte al plumaje acolchado que tienen. Ellos son muy resistentes a las bajas temperaturas ya que su principal horario de actividad es durante la noche. Tienen cigodactilia facultativa. ¿A qué me refiero con esto? La cigodactilia es una condición que se da en las patas de las aves, ¿ya? Generalmente la podemos ver muy bien desarrollada en lo que son los loros, en los tucanes y otra vez trepadora. La cigodactilia, ¿a qué nos referimos con este término? Son la disposición de 2 dedos hacia adelante y 2 deditos hacia atrás. Lo podemos ver en sus patas. En el caso de las rapaces nocturnas es facultativa porque pueden hacer este movimiento, ¿ya?
Ellos en realidad tienen 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás, pero como son aves que capturan presas muy pequeñas, como un roedor, que son pequeñas y se escabullen fácilmente entre el pasto, necesitan tener una mayor área de agarre. Por eso ustedes, si pueden ver en esta imagen, esta garra tucúgere puede interceptar a su presa por los 4 puntos, evitando de esta forma que tenga una huida rápida. Ya a eso nos referimos con la cibodactilia facultativa. Y también poseen un vuelo silencioso que lo logran gracias a su plumaje acolchado, ¿ya? Es un plumaje muy, muy suave. Los que quienes han tenido la oportunidad de tocar las plumas o tocar una de estas aves se van a dar cuenta que de esto que estoy diciendo son muy, muy suaves. Y los bordes desflecados ayudan mucho a eso, a que se genere menos turbulencia al momento de volar, así como también ese borde en forma de cepillo, que lo pueden ver ahí, que está en el borde de ataque de las plumas primarias. Vale decir, en esas, ¿ya? Ahí se presenta única y exclusivamente. Ahí podemos ver más características. Otra en parte, volviendo al tema del metabolismo basal bajo, podemos ver que las rapaces generalmente se mueven muy cerca de la superficie. Y esto lo hacen para poder gastar menos energía. La turbulencia que genera cada aleteo los va levantando al mismo tiempo. Y de esta forma pueden gastar menos energía. Recordemos que son animales que tienen que disponer de mucha energía para poder cazar. Y esa tarea es difícil. Ellos eventualmente van a capturar una presa cada 2 o 3 días, si es que tienen suerte, cuando obviamente hay escasez de presas. Ahora vamos a pasarnos a otro tema que es la ecología. Ya hablamos de la biología, ¿cierto? De los aspectos que conforman al ser o al organismo en sí. Ahora vamos a hablar de todos aquellos elementos que están en el lugar donde ellos se desenvuelven. A eso nos referimos con la ecología. Sabemos que las rapaces nocturnas pueden colonizar una amplia variedad de hábitats y lo podemos ver en el tugúgere o en la lechuza, que donde sea que vayamos podemos encontrar tugúgeres viviendo ya sea en la cordillera, en medio de una ciudad, como en el caso de Temuco, por ejemplo, que es muy fácil verlo, pero hay algunos que tienen hábitats más restringidos, y es por eso que puse un asterisco ahí. Su dieta también está basada en presas pequeñas y escurridizas, por eso podíamos ver delante lo que era el tema de la cibodactilia, ¿ya? Y al mismo tiempo tienen competencia con rapaces diurnas constantemente. Viendo el tema de los hábitats, aquí tenemos un ejemplo que yo diría que es muy característico y lo podemos ver en Temuco. Quienes sean de allá o tengan la oportunidad de ir, les recomiendo ir al sector Los Pablos, donde podemos ver una familia de pequeñas viviendo en medio de la ciudad. Esta fotografía la hice hace unos 5 años atrás y es increíble ver la adaptación de estas aves, que por una parte están adaptadas a la noche, pero al mismo tiempo cómo pueden sobrevivir en un ambiente tan antropizado, ¿cierto? Tenemos el caso contrario del concón, que si bien ahora último ya hay registro de que están pudiendo colonizar monocultivos de eucalipto, sabemos muy bien que en general esta ave es especialista de hábitat, y eso quiere decir que vive en condiciones exclusivas, condiciones de bosque me refiero, ¿ya? Y obviamente la degradación de estos hábitats va haciendo que las aves pierdan el lugar donde se puedan desenvolver, donde puedan sobrevivir. Aquí podemos ver un nuco en Punta Lenqui, un humedal que está ahí ya donde termina la costa continental de nuestro país. Y ahí pueden ver claramente cómo se está depredando. Todos son aves que, bien sabemos, están siendo afectadas altamente ahora por el tema de la inmobiliaria, ¿ya? Y es por lo mismo que hemos visto un descenso abrupto en poblaciones de nuco y pequeña actualmente. Ya no se ven con la frecuencia que lo observábamos antes. En cuanto a la ecología, delante igual mencionamos que capturan presas pequeñas y es una de las cosas que más caracteriza a las rapaces nocturnas. En base a los estudios de dieta que se realizan mediante la colecta de gagrópilas, la gagrópila es una regurgitación, ¿ya? Es un vómito, por así decirlo, de todos aquellos materiales que son indigestibles, que las rapaces no pueden pasar por el tracto digestivo y lo vuelven al otro día. Y gracias a esos estudios se ha podido determinar que más del 80% de las presas que ellos capturan son micromamíferos, especialmente roedores, ¿ya? Así que en ese sentido son muy importantes, no solamente por el tema del control de plagas, sino que también para eliminar animales que causen zoonosis, como el ratón de cola larga, el principal transmisor del virus Anta en Chile, que actualmente, según datos del MinSal, puede matar de 4 personas que se ven contagiadas, pueden morir 2 o incluso un poco menos. Y teníamos también, en cuanto a la ecología, la competencia con las rapaces diurnas. Es por eso que durante el día vemos a las rapaces nocturnas siempre muy, en buen chileno, muy piola. Si se han dado cuenta, están
Si estamos fotografiando, nos van a quedar mirando con mucha cautela, apenas van a mover su cabeza, el parpadeo que realizan es bastante lento, se limitan también a ulular, que es la forma en que vocalizan. Ellos no cantan, ululan, ¿ya? Se limitan mucho a eso y es en parte a esto, a esta competencia que se da con la rapaz diurna. Recordemos que las nocturnas, si tienen la oportunidad, van a comerse una rapaz diurna en la noche y asimismo sucede con las nocturnas. Digo, de las diurnas hacia las nocturnas. Entonces ahora que ya sabemos bien cómo es su organismo en sí, cómo se desenvuelven y los elementos que están presentes en su hábitat, vamos a pasar a analizar su comportamiento, ¿ya? Vamos a hacer un análisis del comportamiento, de la etología. Y aquí vamos a poner varios ejemplos. Aquí esto es la fotografía clásica que podemos realizar durante el día de un tucúquere, que es el estado de reposo. Podemos ver un ave que está bien perchada, bien aferrada al sitio en donde está posada, levanta los penachos, ¿para qué? Para descomponer su figura. Recordemos que el ave en general tiene una figura así como de un número 2, ¿cierto? Si el típico dibujo que uno hace cuando es más niño. Ya, pero ellos, para poder quitar esa figura de ave, levantan estos penachos y desde atrás parecen, no sé, un tronco quebrado, no da para imaginar mucho. Además que se mueven con el viento. Estos penachos no participan en la audición. Muchas veces creemos que son orejitas o algo así, y la verdad es que no tienen nada que ver con eso. Son solamente un complemento para poder pasar desapercibidos. Miren esta lechuza que también está en estado de reposo, cómo descompone la figura que normalmente vemos de su cara. ¿Ya? Ya no parece lechuza, ¿cierto? Se ve bastante rara, empiezan a aparecer otros colores, y es también por lo mismo, para poder confundirse con los elementos de su hábitat y así no ser detectada por depredadores. Acá tenemos ya otros comportamientos. Miren, aquí tenemos un tucúquere que está esperando el ataque de un aguilucho, ¿ya? Ellos son muy sensibles a la reacción que tienen, por ejemplo, con rapaces diurnas, lo que hablábamos recientemente, y apenas ven la silueta en el cielo, es increíble, pero ellos genéticamente vienen incorporados con esta, ¿cómo poder decirlo?, con esta alerta. Apenas ven, uno los ve muy pollitos y ven, no sé, un jote, un aguilucho, un peuco, un halcón, y ya reaccionan de esta forma. Si se dan cuenta, sus pupilas se contraen al máximo, levantan sus plumas, incluso las plumas presentes en los tarsos. Es increíble, ¿por qué? Porque quieren aparentar un mayor tamaño. Y también tenemos el caso contrario, que aquí estamos esperando el ataque, el tucúquere aquí se quiere enfrentar, pero acá lo quiere evitar al máximo, y fíjense cómo la transformación corporal que realizan da a entender que, no sé, de repente son como aves tan diferentes, y es la misma especie. Aquí podemos ver que los penachos están arriba, los ojos, si se dan cuenta, los tienen un poco más cerrados, para evitar obviamente que el depredador o la competencia que lo puede atacar eventualmente, cierto, se dé cuenta de esos ojos. Estos animales y los rapaces en general, la ave en general, se fijan mucho en los ojos de sus depredadores, así como también de sus presas. Podemos ver que también está mucho más aferrado al sitio en donde está perchado, y es básicamente por eso, para querer pasar piola, como dijimos delante, y comprimir su cuerpo al máximo para así no ser detectado. Lo que le hablaba recién, las siluetas de las aves rapaces de las rapaces diurnas, las tienen muy presentes en su cabeza y desde que son bebés, ¿ya? Es un aprendizaje que se da mediante la memoria genética. No es que el papá tucúquere o la mamá lechuza le diga al hijo, mira, ese es un peuco, ten cuidado. No, viene totalmente incorporado en su ser. Es increíble. Acá tenemos otro ejemplo, miren. En la misma especie, pero con transformación corporal para dos situaciones diferentes. Acá, ¿qué creerían ustedes? ¿Está en un estado, no sé, tranqui? ¿O está esperando algún ataque o quiere pasar desapercibido? ¿Cierto? Quiere pasar desapercibido porque, si se dan cuenta, el chuncho se comprimió. Incluso aparecieron un par de penachos. ¿Sabían que los tucúqueres tenían penachos, no? Tienen unos pequeños penachos cefálicos, al igual que el resto de las rapaces presentes en el orden de los estrigiformes. Y ya cuando el ataque se va a desencadenar, cuando ya vemos un nivel de molestia que superó el umbral del tucúquere o la lechuza o el pequén, podemos ver este tipo de reacción. Forman un escudo gigantesco con ambas alas, así como también su cola. Si bien no se ve muy clara aquí, su cola también está abierta en forma de abanico. Fíjense las plumas del vientre, cómo también participan en esto
en querer otorgar un mayor tamaño y así decirle al depredador que viene a atacar, oye, yo soy más fuerte, soy más grande que tú. Y acá tenemos, por último, una mezcla de todos los comportamientos que estuve mencionando recién, porque es un tucúquere que ya está miren, está en una jaula, este es un tucúquere de un centro de rescate, y ahí se pueden dar cuenta que varias de las cosas que mencioné anteriormente se presentan, ¿ya? Está con la ala un poco abierta, levanta los penachos, abre los ojos. Aquí hay una mezcla de emociones, digámoslo así, ¿ya? Y en este caso, ya el ave está esperando la muerte. ¿Y por qué me gusta cuando hago este tipo de charlas hacer harto hincapié en esto? Porque muchas veces las nocturnas, cuando salimos a fotografiar aves, nos permiten tener una cercanía única con ellos, ¿cierto? Pero muchas veces ignoramos el comportamiento, ignoramos cuáles son sus sentimientos, digámoslo así, y nos ponemos a fotografiar como locos, podemos estar 30, 40 minutos observando un ave sin considerar que probablemente lo estemos molestando a estos niveles, ¿ya? Las nocturnas saben enmascarar muy bien su sentimiento, por así decirlo. Entonces, para que tengamos consideración a la hora de enfrentarnos a estas aves, sobre todo en esta fecha que están con pollos, y que obviamente podrían, ¿cierto?, sentirse de una u otra forma acosados. Y aquí tengo, bueno, los pollos de los búhos, es como ya para terminar, son aves muy confiadas. Ellos salen del nido con mucha anticipación, ¿ya? Y aquí puse dos ejemplos que son las aves nidífugas, los que rompen el cascarón y salen de inmediato del nido, así como los que son, se me fue el término, pero son los que se mantienen durante más tiempo en el nido, son los... ¿Cómo? No es nidífugo, claro. Lo es precocial, exactamente. Claro. ¿Y por qué puse estos dos aves? Porque, digámoslo, no es así, pero es para que se hagan la idea. Los pollos de búho comparten un poco de ambas características. Salen muy temprano del nido, pero al mismo tiempo son muy dependientes de sus padres. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque es muy fácil encontrarnos con rapaces nocturnas, botadas de repente a orilla de camino, qué sé yo, y el llamado es a no tomarlos, no intervenirlos ni nada, ¿ya? Espero que les haya gustado ¿sí? Les haya gustado la presentación. Por tema de tiempo no pudimos hablar muchas cosas más, pero ha sido un gran gusto estar aquí presente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia. Una pregunta y un comentario. Mostraste ahí el pequén de Temuco en Los Pablos. Ese pequén yo recuerdo viendo desde que tenía los bigotes blancos. Hace, yo creo, más de 10 años. Pasaba por ahí, lo iba a buscar, a ver. Y como decías tú, estos se adaptan bastante a lo que es el humano, la ciudad. Hay otro ejemplo de eso en el pequén de Zabal, de Valdivia, no sé si lo has visto. Sí, ese pequén, yo también hace más de 10 años me puse a conversar ahí con un cuidador del Parque Zabal. Y ya 10 años atrás, el veterano me decía, yo llevo, no me acuerdo si 20 o 30 años en el Zabal, y cuando él llegó a trabajar ahí ya estaba esa pareja. Probablemente a lo mejor son crías, después que la cosa que pasan muchos años ahí y se adaptan sin grandes problemas. Bueno, ahora está mejor esa parejita porque le hicieron una cerca con malla bien alto, bien terminado, porque antes estaba abierto y la gente le tiraba basura para adentro, encontraba y de todo. Esa cosa, para completar. Y lo otro, tengo una duda, no sé si sabes tú ahí la explicación. Se me olvida siempre buscar la cuestión, no me gusta preguntar, me gusta averiguar las cosas, pero como se me olvida siempre me acordé ahora. Alguna vez leí una explicación, no sé si me llenó en su momento, pero era sobre el color de las rapaces nocturnas. ¿Sí? Si este color amarillo tiene alguna relación con no sé qué rayos, pero sé que hay una explicación para eso, que sea para convencerse siempre. Lo que sucede con la coloración del iris va muchas veces relacionado no al hábitat, sino que al horario de actividad. Podemos ver que las aves que tienen iris amarillo tienen un comportamiento, no principalmente, pero mayormente diurno. Las que tienen iris anaranjado o rojo tienen un comportamiento más bien crepuscular. Y las que ya tienen el iris derechamente negro o café, totalmente oscuro, como la lechuza al concón, son estrictamente nocturnas. Eso es lo que se ha determinado en base al comportamiento de cada especie.
y de las rapaces presentes a lo largo del mundo, no solamente acá en Chile, porque, por ejemplo, acá no tenemos búhos que tengan iris rojo o anaranjado, pero ya, por ejemplo, los ñacurutú tucúqueres, por así decirlo, que están por la parte de Brasil y todo lo que es la Amazonía, tienen el iris bastante anaranjado y se ve en base a eso. O los búhos que están en Europa también tienen el iris muy rojo o anaranjado, como el búho real. ¿Otra pregunta? Yo tengo una breve... Tú dijiste que no cantan, no tienen canto esta ave, pero el chuncho hace un ruido que es como un canto igual, así como... Ese. Sí, es ¿Qué es eso? Si no técnicamente el canto se refiere a las aves canoras o cantoras, vale decir los paseriformes, ¿ya? En el caso de las palomas no es canto tampoco, es arrullo. Y en el caso de las nocturnas sería ululato. La vocalización que realizan. En el caso del tucúquer es... El chuncho es... Claro. Sí, no son cantos, sino que son más bien vocalizaciones para poder determinar territorio, para poder mostrar el comportamiento, etcétera. No sé si se entiende la idea. Bueno, yo una vez había escuchado que las lechuzas y los búhos anidan en un solo lugar toda su vida. ¿Eso es cierto? La verdad es que ellos toman un territorio, por ejemplo, pongamos al tucúquer como ejemplo, que es un territorio de alrededor de unos 5 kilómetros de diámetro, ¿ya? Ellos van a tener varios nidos en el lugar, y cuando ya se acerca la temporada reproductiva los van a ir preparando. Van a preparar un día un nido, no se convenció la hembra o no le gustó el macho y se van a ir cambiando. Dentro de su territorio pueden haber 10, 15 nidos fácilmente, así también sucede con las rapaces diurnas, y eso al final se va a determinar netamente por lo que ellos desean. Y claro, si por ejemplo consideramos lechuzas de ciudad, es más fácil que aniden siempre en un mismo lugar, por ejemplo, bajo un puente, alguna oquedad de un edificio, etcétera. Pero al menos lo que se ve en la naturaleza es que tienen un patrón de nidos dentro de su hábitat. No sé si quedó claro. ¿Otra pregunta? Hola, yo tengo una pregunta respecto a lo que dijiste del conocimiento genético. Quería saber si eso lo han determinado de alguna forma, ya sea como con aves en cautiverio, que hayan crecido los polluelos sin sus padres, por ejemplo. Claro, al miedo. Por ejemplo, al miedo a las aves diurnas, a las rapaces diurnas, ¿esto es será por la especie? O, por ejemplo, ¿cómo el ave sabe, cómo se determina que es genético y que no es aprendizaje por los padres? Por ejemplo, yo al ser cetrero, entreno aves o las condiciono para cierto tipo de, no sé, trabajos, por así decirlo, ¿ya? Ahí sería un aprendizaje que se lo inculqué desde mi parte, como papá tucúquere, ¿ya? O papá chuncho, y al mismo tiempo lo pueden aprender de esa misma forma en la naturaleza. Por ejemplo, un caso X, imaginemos tucúqueres pescadores, que tienen una facultad bastante buena pescando a orilla de río. Eso lo van a aprender también los polluelos, o los pequeños que estamos viendo el caso de Temuco. ¿Ya? Es un aprendizaje adquirido. En cambio, cuando hablamos de memoria genética, son cosas que tienen todas las aves, independientemente vivan en la costa, vivan en la cordillera, vivan en un humedal, van a mantenerlo, va a ser transversal. A eso se refiere con los miedos genéticos o conocimiento o memoria genética y el aprendizaje adquirido a lo largo de la vida. ¿Se explica bien o no? Claro, es innato. Sí, viene por configuración, por defecto de fábrica. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hola. Primero que todo, buenísima charla, me encantó. Bueno, mi pregunta en relación a la imagen que mostraste de los centros de rehabilitación o de rescate, ¿cómo podríamos enriquecer el ambiente como para disminuir el estrés que le provoca? O no sé si alejarlos de las demás aves o... no sé, por no tocarla tanto, no sé, eso. La verdad no me quiero meter mucho en ese tema porque el compañero y el Vicente va a dar una cátedra exclusiva de eso, pero viéndolo en el caso de las nocturnas, o al menos la imagen que mostré en la diapositiva, una de las formas de enriquecer o otorgarle un ambiente de bastante tranquilidad es bajando los niveles de luz.
¿Ya? Tú bajando los niveles de luz, poniéndolo en una instalación donde tengan, no sé, generalmente se ven que se hacen construcciones con coligüe. Entonces deja un pequeño espacio entre cada coligüe de 1 o 2 milímetros. Entonces de esa forma entra luz, pero no es la suficiente para que el ave se sienta incómoda. Es una de las formas más fáciles de tenerlo de una manera tranquila. Y obviamente la agrupación que tú vayas a realizar dentro de esa instalación, que sea con aves que están más o menos en el mismo rango de tamaño o que pertenezcan a la misma especie. Porque si meten, no sé, chunchos con pequeñas, el desenlace ya sabemos cuál va a ser. ¿Ya? Es más o menos eso. Ramas, igual podrían poner troncos, ramas para que se sientan, en el caso de que, no sé, pues tengas que intervenir, ir a alimentar al ave para que pueda buscar refugio. O bien una casa de nidera. Porque ellos reaccionan muy bien a la figura de la oquedad. Saben meterse instintivamente, como lo estábamos hablando recién. Saben meterse instintivamente, entonces ahí van a estar más tranquilos. De nada. ¿Otra pregunta por acá del público? Ya estamos terminando con esta presentación. ¿Sí? Hola. Nada, felicitaciones, tremenda charla, hermosa. Quería preguntarte, aprovechándome de tu experiencia con el tucúquere, una curiosidad caprichosa. ¿Cuál ha sido la presa más grande que tú hayas podido saber o registrar o saber que un tucúquere haya podido cazar y consumir? Y la otra pregunta que quería hacerte es si, aprovechándome un poco del estudio que me contaste que está ahí trabajando, si tienes alguna idea de qué familia de aves evolucionó primero en el ecosistema, si fueron las rapaces nocturnas o las rapaces diurnas, que siempre haya habido como una incógnita, y quería saber cuál era tu apreciación sobre ese tema más evolutivo. Buenas observaciones, compañero. Ya, en parte a lo que dice Vicente, que está bastante interesante, he podido ver que una de las presas más grandes de los que pueden capturar al menos los tucúqueres son las liebres, así como también el bisón. El bisón es una especie que está actualmente introducida en Chile, ¿ya? Entonces sabemos que es un mustélido bastante agresivo que puede depredar, arrasar con un gallinero completo, y es increíble ver que esta ave pueda derribar un animal que tiene esa fuerza en el músculo macétero, que es el que permite, ¿cierto?, la masticación y por tanto la amputación de alguna de sus extremidades. Y bueno, hay registros de cámara trampa en la Pampa Argentina, así como también tuve una experiencia con una persona de Pargua que me detalló todo un acto de caza, una secuencia de caza, donde había un tucúquere, él estaba viendo justamente un mustélido, un bisón, y hizo la captura enfrente de él y me lo retrató. Y también la liebre que es un animal bastante grande. Es increíble que estas aves tengan mucha fuerza. Si ponemos, por ejemplo, el tucúquere con el peuco, que estarían en un tamaño más o menos similar, el tucúquere lo supera en fuerza. ¿Y eso se debe a qué? Ellos tienen hipermetropía de forma natural, ¿ya? Porque carecen de músculos alrededor del ojo. Tienen los ojos fijos en la cabeza. Porque sus ojos, a diferencia de los nuestros, que son redondos y los podemos mover de un lado para otro, ellos tienen ojos tubulares, ¿ya? Son ojos largos, hacia atrás. Ocupan gran parte de la bóveda craneana. Entonces, por el mismo motivo, como no pueden ver de cerca, tienen que asegurarse muy bien de la sujeción de sus presas. Y eso lo podemos ver claramente al momento de apretar. Mírame la mano. La tengo llena de corte y es por lo mismo. Y había otra cosa más que mencionaste. Se dice que la evolución parte con las nocturnas, y de hecho actualmente la disputa entre el mundo científico está por esa parte. Se dice que las nocturnas son las verdaderas rapaces y el resto son solamente aves que por convergencia evolutiva desarrollaron toda esta serie de características, pero en sí no son rapaces como tal. Quizás me vayan a crucificar con lo que estoy diciendo ahora, pero así es la evolución. Así que eso sería. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. ¿Tenía una? La última pregunta. Es si alguna de las rapaces de las estrigiformes migra y si es que saben de qué manera lo hace, así como altitudinal o longitudinal, así. Esa era otra, pero no me acuerdo cuál. Al menos lo que respecta a nuestro país,
no sé si haya una migración, pueden haber migraciones estacionarias de, no sé, por ejemplo, un lugar cordillerano en donde hubo una nevazón de características bastante potentes, puede haber una pequeña migración. ¿Ya? No sé si te refieres a ese tipo de migración o ya una migración, por ejemplo, sé que en el búho nival, por ejemplo, hay migraciones, una especie no presente en Chile, pero que tiene migraciones ya de muchos kilómetros. ¿Ya? Son, en general las nocturnas son bastante sedentarias. Y eso. ¿La otra? Es decir, que tú has participado en, así como estudios como con dispositivos para geolocalizar como su movimiento y cosas así. Yo no he tenido la oportunidad aún de participar en tipo de este estudio en donde se equipan a la vez con transmisores de radiotelemetría que permiten hacerle un seguimiento, ¿cierto?, a lo largo de su distribución. Pero sí, te puedo dar el ejemplo de Tomás Rivas, Fuenzalida. Él ha sido uno de los pioneros, al menos acá en Chile, en estudiar, por ejemplo, el aguilucho cola rojiza. Lo equipó con un transmisor de radiotelemetría que se alimenta con energía solar y ha podido determinar la frecuencia desde el Ecuador, que es donde parte su viaje migratorio, hasta la Nalhue. De hecho, el aguilucho se llama la Nalhue por lo mismo, porque está en esa ruta. Pero yo por ahora no, espero en algún momento. Y eso, no sé, ¿alguna otra duda? ¿Sugerencia? ¿Crítica? ¿Todos bienvenidos? ¿Estamos bien? Ya. Muchas gracias. Que estén bien. Muchísimas gracias, Daniel, por su charla maravillosa.